6:50 AM. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la gentil invitación. Estamos dispuestos y predispuestos a conversar sobre este tema tan importante y una etapa que inicia hoy, la nueva Asamblea Nacional del Ecuador. Sí, Leonardo, hoy día la nueva asamblea va a su lugar del trabajo. Sin embargo, hay una fragmentación legislativa y hay proyecciones políticas que no están claras. Por eso es indispensable consultarte desde el inicio cómo interpretas la conformación actual de la nueva asamblea. ¿Estamos ante este tipo de escenario que fragmenta una oportunidad para que el señor presidente Daniel Noboa trabaje de manera correcta? Gracias. Mire, la Asamblea hoy inicia este 14 de mayo un nuevo desafío. Primero, intentar o trabajar para cambiar esa imagen que ha tenido muy baja en cuanto a aceptación popular, pública, eh, frente a un trabajo importantísimo que realizan en el legislativo, que es el diseño, la configuración de leyes que permitan la viabilidad de las políticas públicas y también la fiscalización. Sin embargo, el día de ayer vimos o fuimos testigos de esa vieja práctica política, de ese fantasma, de esa política que no permite el trabajo normal, un trabajo que propenda al desarrollo del país. ¿A qué me refiero? A esta agrupación política, la Revolución Ciudadana, pues con todas estas maniobras que han intentado realizar el día de ayer para que incluso no se instale la sesión el día de hoy, que es algo realmente sería muy catastrófico para la democracia del Ecuador, porque es un día que constitucionalmente debe instalarse el día de hoy la Asamblea, y no permitir la instalación con la primera sesión presidida por la asambleísta que tuvo mayor votación en el país en su elección, que es Anabel Asín, lo cual nos deja en el aire estas imágenes de esa vieja política, insisto, que ya la hemos visto hace varios años atrás y que no ha permitido esa gobernabilidad y que ha ocasionado una fragmentación y lo que hace que obstaculiza el desarrollo normal de una práctica política que mire hacia el ciudadano en cuanto a trascendentales importantes que hoy lo necesita el país. Y aquí viene la pregunta, aparte de la señora Anabel Asín, ¿cuáles serían las figuras claves que también podrían jugar un rol bisagra dentro de la Asamblea? Mire, hay varios asambleístas, legisladores de lo que parecería, luego de varios diálogos, varios acuerdos que se ha logrado de esta nueva mayoría que tendría Acción Democrática Nacional ADN, que sería la primera fuerza política. Dentro de esa bancada hay varios legisladores que tienen, yo diría que todos, pero en cuanto a la trayectoria, a la gestión, a la característica política, varios estarían con la total confianza de presidir el legislativo. Tenemos como uno de los mayores opcionados al exministro de Turismo, Nils Olsen, una persona que entiende la política pública, que la comprende, ha estado desde el Ejecutivo y hoy desde el Legislativo, pues también se pone en ese nivel y en esa posición de liderar la Asamblea Nacional y sobre todo dentro de la primera fuerza política que es ADN, para así también llevar una buena conducción de la Asamblea Nacional, que es tan importante en la gestión, en la gestación de las leyes. Leonardo, y de acuerdo a todo lo que hemos vivido, porque fue bastante preocupante para los ecuatorianos lo que pasó ayer, donde no se siente claro este nuevo Consejo de la Administración Legislativa, qué fue lo que buscó, por qué esta discrepancia un día antes de ubicarse la nueva asamblea. Entonces, ¿cómo entender esto desde tu punto objetivo como profesional en la consultoría política? Es muy importante, es clave que ADN busque esa mayoría a través de acuerdos, a través de una coordinación.
que no hay que estigmatizarla porque además un procedimiento normal en esa búsqueda de elementos, de actores políticos que se junten a o se pongan en sintonía de una propuesta política que permita la canalización entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y lo que vimos o pudimos observar a través de varios medios de comunicación de esta denuncia que se interpuso en la Fiscalía para que investigue este acto de rebelión, no es más que la muestra, insisto, de una política, incluso una política que ha sido rechazada por los ciudadanos. Esas prácticas políticas que es la razón por la cual la Asamblea tiene los niveles de aceptación que ha tenido en los últimos ocho años o un poco más, en el que obstaculizan o quieren negociar ciertos espacios para mantenerse en un poder. ¿Y a razón de qué? De paralizar, de, insisto, poner piedras en el camino desde el Ejecutivo, y eso dificulta mucho más la generación de una visión política que fue refrendada en la segunda vuelta pasada electoral presidencial, en la que ya ganó por una gran mayoría de votos el presidente Daniel Noboa. Es decir, parecería que se configura una suerte de conspiración política para impedir que esa gestión pública, liderada hoy por el presidente electo Daniel Noboa, no se cristalice. Eso es lo que dificulta. Ahora, el Consejo de Administración Legislativa es clave, es importante en el órgano legislativo, pero es lógico que tiene que estar presidida y también tiene que estar de alguna manera integrada por legisladores que sigan esa misma línea, porque de lo contrario, insisto, como ya ha pasado anteriormente, los proyectos de ley se quedan ahí, se obstaculizan e impide esa gobernabilidad que la gente necesita, que la gente requiere, porque el país no aguanta más estas pugnas entre el Ejecutivo y el Legislativo que al final no nos llevan a buen puerto, y la ciudadanía tiene que despertar en este sentido y rechazar esos actos de la oposición, de impedir que el Ejecutivo tenga la capacidad y la posibilidad de transitar en la construcción de políticas públicas con una normativa que se ajuste a esas necesidades. Leonardo, y ahí viene la pregunta, con todo lo que ha sucedido en este arranque de gestión de la nueva Asamblea, ¿estos factores podrían afectar o fortalecer esa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo? Generalmente se ha configurado esta dicotomía entre el Ejecutivo y el Ejecutivo, sobre todo cuando trascendimos a esa, digamos, cuando la Revolución Ciudadana desde hace varios años ha dominado la Asamblea Nacional, esta vez por primera vez en 9 años, ya no tendría esa mayoría, entre comillas, habrá que ver lo que sucede hoy día, pero de acuerdo a lo que hemos visto en las últimas semanas, no tendría esa mayoría en la Asamblea Nacional, lo cual es un fracaso, también otro golpe político para la agrupación de la Revolución Ciudadana. Pero lo que ha sucedido siempre es que se convirtió en esta oposición y es lo que, si vemos, las redes sociales nos permiten identificar cómo ha sido el transitar de la Asamblea en ese sentido, y hemos visto cómo incluso se llegó a utilizar un mecanismo constitucional, que es la muerte cruzada, lo cual generó una desestabilización también en la democracia, en la administración pública, cuando presidía el país Guillermo Lasso, y también cuando estuvo en la misma presidencia, desde ese momento, sus ministros y los ministros del actual presidente Daniel Noboa han tenido prácticamente que construir carpas afuera de la Asamblea porque son llamados permanentemente a diferentes comisiones varias veces por el mismo tema, lo cual genera realmente casi yo diría una extorsión política, porque es una forma de presionar, de incomodar la gestión pública. Y se ha desvirtuado ese rol de la fiscalización. Insisto, he sido testigo como muchos ministros han tenido que visitar en muchas ocasiones la Asamblea Nacional, en muchas ocasiones casi todas las comisiones por el mismo tema,
¿Por qué? Porque quieren generar cierto show político y llegar a las instancias del juicio político, lo cual, claro, genera un problema al momento de la gobernabilidad. Y eso quizás podría pasar hoy en este escenario en el que la Revolución Ciudadana empieza también a mover sus fichas y a negociar presidencias, vicepresidencias, con tal de sostenerse en el poder y tratando de negociar o muñequear políticamente con los pocos miembros, integrantes de la Asamblea de otros partidos como Pachacuti, como Partido Social Cristiano o independientes. Es decir, eso realmente nos presenta un escenario adverso en la gobernabilidad, que es algo por la que la gente aspira y también por lo que se decidió en gran mayoría en votar tanto por el presidente Daniel Noboa como en gran mayoría en el que depositaron la confianza 76 legisladores de la ADN. Aquí hay un punto interesante, que después de más de 9 años el Partido de la Revolución Ciudadana deja el liderazgo, por decirlo así, dentro de la Asamblea Nacional. Y también hay un dato muy particular en esta nueva Asamblea, que de ser la presidenta de la Asamblea Nacional, la doctora Anabel Asín, sería la primera mamá que le pone una banda a un presidente de la República, y créame que yo soy madre y me siento orgullosa por percibirlo así, porque sería un hecho histórico. Y ahí viene este reto legislativo, y creo que por ahí va esa discrepancia de caras a lo que sería hoy un evento tan importante, porque estamos hablando de que se juegan no solamente hechos políticos, sino también esa parte sensible que demanda la ciudadanía y que busca, que es la estabilidad o un nuevo aire de cambio para el Ecuador. La Asamblea Nacional, es triste decirlo, ha perdido la credibilidad en los ciudadanos. Los ciudadanos tienen un hartazgo sobre la política dentro del país, dentro del Ecuador, por todo lo que se ha visto en los últimos años, y esto nos golpea fuertemente porque el ciudadano prefiere creerle a su amigo, a su vecino, pero no a un político. Y bueno, ahí viene un tema muy fuerte, Leonardo, que me emociona hablarlo, pero es importante destacar aquello. Y más aún, considero, no sé si desde tu perspectiva, qué tan viable sería impulsar una nueva agenda legislativa y fortalecer los nuevos retos, que en este caso hay mucho que hacer. Mire, lo primero, hay que incluso recordar, o más bien decirle a las nuevas generaciones de ciudadanos en esta nueva etapa política, primero que Anabel Asín viene haciendo política desde hace muchísimos años, como candidata incluso, pero además viene haciendo una labor social silenciosa, sin mucha cámara, pero viene realizando una labor social importantísima en temas de salud, en atención a personas que más lo necesitan, a grupos vulnerables, y eso ha sido refrendado hoy por hoy en su elección, no solo como asambleísta nacional, sino como la asambleísta con mayor votación a nivel nacional. En ese sentido, pues las nuevas generaciones deben conocer aquello, y coincidencialmente es la madre del señor presidente, y que muy probablemente veamos esa fotografía muy humana, muy emotiva, en la que le imponga la banda presidencial a su hijo, ¿no? A ver, más allá de eso, son actores políticos que han venido realizando política y que tienen la confianza de la ciudadanía, más allá de lo emotivo, que también será muy interesante, y usted como madre, pues también se sentiría muy orgullosa también de realizar un gesto igual con su hijo. Es algo realmente muy lindo, histórico además, que una fotografía que podrá recorrer el mundo como un hecho muy sui generis. Sin embargo, hay una trayectoria política detrás de eso, hay que reconocer eso, hay que identificarlo y hay que informarlo y decirlo. Anabel Asín viene gestando la política desde la labor social desde hace muchos años, y hoy se cristaliza también en esta presidencia de la Asamblea Legislativa que le corresponde en esta ocasión, desde hoy día que empezará a funcionar esta nueva Asamblea. Y lo otro es urgente, tramitar proyectos de ley que incluso se quedaron en el escritorio de muchos legisladores de la oposición,
que no permitían justamente que avancen estos proyectos, que es necesario, porque si no fuera necesaria realmente la Asamblea no estaría, pero su nivel canalizador de proyectos de ley es clave también, porque además son los representantes de los ecuatorianos en el legislativo, es la representación democrática del país en ese órgano político tan interesante, tan importante y fundamental. Sin embargo, es clave. Por eso es importante lograr esa mayoría, digamos, en teoría, lo más importante es tener una mayoría a ADN al presidente que le permita canalizar proyectos de ley muy importantes como lucha contra el crimen organizado, temas como el crecimiento y desarrollo económico, que es transversal para la generación de empleo. Es decir, hay varios temas claves, transversales y neurálgicos que tienen que ser tratados a la brevedad posible en la Asamblea Nacional. Y no nos podemos dar el lujo de tener una oposición que obstaculice, insisto, estos proyectos, estos procedimientos. Estamos hablando de una mayoría que les permita tener una gobernabilidad. No se está hablando de tener la mayoría total en una asamblea como fue hace varios años cuando el correísmo lideraba el país y tenían ejecutivo y toda una asamblea que prácticamente era innecesaria porque todo pasaba por el ejecutivo. Hoy hay un interesante número de oposición que en el debate pueden salir muchas buenas ideas porque eso enriquece la democracia, pero una cosa es el debate, la construcción de ideas, el intercambio de reflexiones, de posturas frente a un tema determinado. Otra es decirle no a todo lo que venga del Ejecutivo. Por eso es importante la sesión de hoy que se instale como la norma constitucional así lo dispone y esperemos que exista o se avisore o se complemente esta idea o este trabajo, esta articulación que ha venido realizando el gobierno en cuanto a la articulación para tener una mayoría que le permita canalizar, insisto, proyectos de ley que son además propuestas de campaña del presidente y por las cuales la gente se decidió. Por eso es importante que tenga esa canalización desde el órgano legislativo. Leonardo, me acojo a tus palabras, la importancia de que la oposición tenga un papel que sepa tener un buen papel dentro de la Asamblea Nacional, porque no sabemos hasta el momento si va de fiscalizadora, si va como una obstrucción o va como mediadora, y esa es la pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos. Ahora, ya en la parte final, es propicio consultarte en este nuevo periodo que representa una oportunidad para recaminar nuevamente el rumbo institucional del país, ¿o crees que corremos el riesgo de repetir los errores del pasado? Bueno, según lo que hemos visto en estos últimos horas, digamos, es un fantasma de esa política del pasado. Hay que tener claridad y de hecho se ha demostrado en las urnas y en diversos países del mundo y de la región que los liderazgos políticos han cambiado, que los estilos de hacer política han cambiado totalmente y una nueva sintonía y conexión entre el discurso, el mensaje, la postura de un político frente a las audiencias o el electorado. Quizás muchos de los políticos hoy, por ejemplo, de la oposición, en este caso de la Revolución Ciudadana, no lo han entendido, muchos no lo han comprendido. También hay un efecto de cambio generacional interesante. Hoy en la Asamblea hay un interesante nivel de jóvenes, buen nivel de jóvenes, producto también de cómo el Código de la Democracia generó este camino para que existan nuevas figuras jóvenes en la política. Hoy algunos, la gran mayoría de ADN son muy jóvenes y están ahí en esa experiencia política que será interesante también ver cómo se van comportando y actuando en cuanto a las necesidades de la ciudadanía. Pero también hay un buen nivel de mujeres, un gran porcentaje, 45% de mujeres están en la Asamblea Nacional, en esta nueva Asamblea, lo cual también refleja un buen camino hacia la paridad de género. Y eso también es clave y manifestarlo. Vivimos una nueva etapa de la política y la gente aspira a que esa nueva etapa de la política se evidencie y se ratifique en esta asamblea, que es la representación ciudadana del país en este legislativo. Y el gran desafío es justamente cambiar esa mala imagen, esa mala reputación que ha tenido la asamblea por una asamblea que trabaje, que gestione, que esté del lado de la gente y que responda a esas grandes necesidades y urgencias
de la gran mayoría de ecuatorianos. Así que hoy empieza un nuevo desafío en la Asamblea Nacional y por el bien del país, pues lo que se espera es que los políticos o la clase política se despoje de esas visiones ideológicas o esos intereses personales políticos por el interés de la grandes mayoría de los ecuatorianos. Leonardo, tengo una última pregunta que me acaba de llegar de uno de nuestros oyentes que pide el anonimato, pero que le interesa saber cuál sería el papel que jugarán las fuerzas pequeñas como Pachacuti o independientes ante los bloques que son los dominantes, en este caso ADN y RC. Siempre los legisladores tienen un rol fundamental en la Asamblea. Es clave su participación, pero así, hoy en esta polarización, que en este casi bipartidismo que estamos viviendo en la Asamblea Nacional, también entra en juego movimientos, partidos que no han logrado una gran mayoría, como el Partido Social Cristiano, tiene 4 asambleístas, pero Pachacuti tiene 9, tiene 1 Construye e Independientes 4. Ellos, el papel de ellos es importante porque también su rol de hacia a quién apoyan, a quién no, cuál va a ser su postura, será importante analizarla a partir del día de hoy. Pero su presencia, porque además representan a cantones, a provincias que confían en ellos desde el legislativo y también ellos deben responder a esas necesidades locales. Hablábamos de cómo Pachacuti ha venido partiéndose en los últimos meses, porque también hay que comprender que un gran número digamos, de Pachacuti que lideran al movimiento indígena, un gran número del movimiento indígena, los ciudadanos del sector indígena, le dieron la confianza al presidente Daniel Noboa. Lo que comprendo es que muchos de esos legisladores están respondiendo a esa sintonía y por eso algunos incluso han dicho que estarán apoyando al movimiento ADN, lo han dicho públicamente, otros no. Y así también tenemos a los independientes que veremos a qué tendencia responden porque su apoyo justamente en la búsqueda de estas mayorías, de esta mayoría del día de que inicia el día de hoy, es clave. Así que la participación de los movimientos es clave. Lógicamente, querrán estar también en comisiones de la Asamblea tomando decisiones y me parece un acto democrático que tengan esa posibilidad de estar en comisiones que puedan incidir en las decisiones en las decisiones públicas, sobre todo en comisiones claves como desarrollo económico, fiscalización. Ellos van a querer tener ese espacio y esperemos que lo tengan también por el bien de la democracia. Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Tu análisis ha sido bastante claro y sobre todo oportuno. Realmente nos dejas muchas claves para entender este nuevo ciclo político que empieza en el Ecuador, marcado por las necesidades también de acuerdos más allá de las ideologías, porque necesitamos un nuevo Ecuador. Y agradecerte enormemente, decirte que estamos prestos para seguir teniendo este tipo de diálogos y seguiremos nosotros como Radio Visión Manaví atentos a cómo evoluciona la gobernabilidad en un escenario tan desafiante como el que estamos viviendo. Muchas gracias a ti por la invitación y aquí estaré predispuesto siempre para conversar, dialogar y seguir orientando a la opinión pública en estos temas fundamentales de la política. Muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26. Ahí escuchábamos a Leonardo Intriago, quien es consultor político, y con él analizábamos sobre la gobernabilidad, los nuevos desafíos que se están presentando ya en el Ecuador y sobre todo los retos legislativos. Hoy es un día importante, un día medular en la política ecuatoriana porque inicia el nuevo periodo de la Asamblea Nacional. Hay muchísima expectativa. Hay una, como lo explicaba Leonardo, hay 2 bancadas que son muy fuertes actualmente y también hay partidos que están haciendo como bisagras dentro de la Asamblea Nacional. Vamos a ir ampliando todos estos detalles, recordarles de que hoy a partir de las 10 de la mañana estaremos informando de todo el proceso a través de nuestras plataformas digitales y si se amerita estaremos haciendo un análisis en vivo de lo que suceda en la Asamblea Nacional. Son las 7 de la mañana con 27 minutos, 7 con 27. El día de ayer muchos ecuatorianos nos preguntábamos, especialmente dentro de ese hartazgo político que tenemos y que ha venido recargándose por mucho tiempo, ¿qué es lo que pasa en la Asamblea? ¿Cómo se debe entender?
Dentro de este escenario, explicarles que, por ejemplo, la sesión inaugural de hoy de la Asamblea Nacional para este nuevo periodo legislativo se va a instalar a partir de las 10 de la mañana, según lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En ese sentido, Anabela Asín va a dirigir la sesión inaugural. Recordemos que es una jornada donde se va a elegir el nuevo Consejo Administrativo Legislativo, cuyos integrantes van a ejercer funciones durante los próximos años, tal como lo estipula la norma. Dentro de ellos, la conducción de la sesión recaerá en Anabela Asín como presidenta provisional, Raúl Chávez Núñez como vicepresidente y Alfredo Serrano Valladares como secretario. Asín, de 63 años, es médica, es una figura reconocida en la política ecuatoriana, especialmente por la cercanía con el presidente Daniel Noboa, porque es su mamá. Y también explicarles que Raúl Chávez es psicólogo, es empresario, ha tenido una trayectoria en medios públicos, fue concejal de Guayaquil. Y por su parte, Alfredo Serrano es ingeniero químico, abogado y es uno de los políticos con más experiencia legislativa, cumpliendo su 7º periodo en el Parlamento. Las negociaciones entre las bancadas continúan el día de hoy hasta último momento para asegurar la mayoría que permita definir las autoridades. Por eso hoy este inicio es indispensable para entender cómo se va a reconfigurar la Asamblea Nacional y el trabajo que se realizaría entre el Ejecutivo, es decir, el Gobierno Nacional, que dirige el señor presidente Daniel Noboa, y la parte legislativa, que es la Asamblea Nacional del Ecuador. Muchos nos preguntamos, ¿está bien? ¿Qué sucede? Pero no está bien. Por ejemplo, en los 18 meses de gestión del antiguo periodo de la Asamblea Nacional, hay algo que llamó muchísimo la atención. 2 legisladores no realizaron ni una sola intervención en el Pleno, señores. La Asamblea Nacional cerró